Buenas noches para todos. Hoy, para iniciar este altar familiar, quisiera sentar con ustedes algunas bases sobre una palabra que me imagino que han escuchado muchísimo, y es la palabra discípulos. Discípulos, oímos que nos hablan de discípulos en diferentes áreas. En el área académica se habla la palabra discípulos, en lo social, en lo económico, en lo cultural y también en lo espiritual. Entonces, definamos qué es un discípulo. Un discípulo, ¿sí?, es aquella persona que está ante otro, que es el maestro, dispuesto a aprender lo que el maestro le vaya a enseñar. O sea, la segunda base sería que para que haya discípulos es necesario que haya maestro. Un discípulo implica que hay un maestro. Encontramos discípulos en todas esas áreas que les mencioné. Conocemos de Hipócrates como el padre de la medicina y se nos dice que los médicos son sus discípulos. Encontramos jugadores famosos de fútbol que nos dicen quién fue su maestro. Entonces ellos fueron discípulos de alguien. Y así en todas las áreas. Jesús tuvo discípulos, los 12 y muchos más. Las escrituras nos lo mencionan. Pero cuando Jesús va a subir a los cielos, antes le dice a los discípulos, les da una orden y les dice, lo vamos a encontrar primero en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que quiero que leamos juntos. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Qué importante. Y podemos ahí resaltar que ese texto es llamado la Gran Comisión, un mandato que dejó Jesús para todos sus discípulos, no solo para los 12. Id y haced discípulos. Y cuando dice id y haced discípulos, dice además, les habla del bautismo y les habla y les dice y enséñenle todas las cosas que han oído y han visto de mí. Qué responsabilidad que tenemos los discípulos del Señor Jesús. Luego hay otra base importante que la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde el Espíritu Santo es enviado para capacitar a los discípulos para poder cumplir con ese mandato que dejó Jesús. Entonces, vemos que es importante, que hay algo que es necesario que todos nosotros hagamos. Y quiero que partamos de una pregunta que se debe hacer cada uno ahí donde está en su casa. Preguntémonos, ¿estamos cumpliendo con el mandato dejado por Jesús? ¿Somos discípulos? ¿Hemos creído en Jesús? ¿Pero obedecemos? ¿Estamos haciendo discípulos? Entonces, hay dos palabras claves que creo que me han oído mencionar 2 veces, necesarias: creer y obedecer. Y pensando en esas 2 palabras, encontré en el capítulo 16 del libro de Hechos la historia muy interesante de un hombre y de una mujer que estuvieron dispuestos y creyeron y obedecieron. Y quiero hablarles de Pablo y de Lidia, el apóstol Pablo y Lidia, una mujer habitante de la provincia de Macedonia, y dice que era vendedora de púrpura. El
púrpura era un tinte que era extraído de un molusco y por eso era valiosísimo. De púrpura o con púrpura se teñían las telas que vestían la realeza. O sea, no cualquiera vestía ropa de ese color, como de pronto hoy lo podemos hacer. Era un color exclusivo para la gente de linaje. O sea que sabemos que Lidia era una mujer comerciante y adinerada, porque tenía un oficio que implicaba que ganaba dinero. Y vamos a ver el encuentro entre Pablo y Lidia y lo que sucede con ambos. Y quiero invitarlos a que vamos al capítulo 16, como les dije ahora, del libro de los Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué interesantes esos dos primeros versículos, donde es claro que el mismo Espíritu Santo está presente en la vida de Pablo, y es el Espíritu Santo quien no le permite ir a Asia, ni tampoco le permite pasar a Bitinia. Pero viene una revelación en la noche, un sueño, y ve a un varón macedonio que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo obedece. Él y los otros discípulos que estaban con él obedecen a la voz del Espíritu de Dios. Y va a Macedonia. Y quiero que ahora miremos qué pasa cuando llegan a Macedonia. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y en el mismo capítulo, el versículo 40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Miremos aquí, Pablo y los discípulos en obediencia van a Macedonia, una provincia donde había dos ciudades, Filipos y Tesalónica. Y llegan, y al salir de Filipos se va hacia el río donde se acostumbraba a orar, y estaban las mujeres. Y estaba allí Lidia. Este fue un encuentro organizado por el Espíritu Santo. Todo estaba listo. Una mujer que le gustaba orar y adorar al Señor, porque dice que era la hora de la oración y ella estaba adorando al Señor. Y ella oye a Pablo hablar del Señor e inmediatamente llama su atención y ella cree. Y además de que cree, es bautizada, y además los invita a quedarse en su casa. Siendo una mujer adinerada, debía de tener una casa espaciosa porque podía alojar a Pablo y a todos sus compañeros de viaje. Y allí estuvieron por un tiempo. Y vimos en el versículo 40
Cómo después de que sucede todo el episodio en que Pablo y Silas son encarcelados y ellos son sacados de la cárcel milagrosamente, van a casa de Lidia y allí hay un grupo de hermanos y allí va Pablo a consolarlos, les habla y luego sí se va. En casa de Lidia se inicia la iglesia, porque ella, como Pablo, creyó lo que le fue predicado, entendió el mandato y primero lo llevó a su casa, a los que habitaban en su casa, y luego llegaron más hermanos. Allí empezó la iglesia de Tesalónica y de Filipos. De allí nació todo, de la casa de Lidia. Entonces, como hablábamos ahora, 2 preguntas, 2 observaciones importantes es: ¿estamos obedeciendo? Hemos creído en el Señor, pero ¿estamos obedeciendo? Pablo creyó que Jesús era el enviado de Dios, creyó que Él era el Hijo de Dios, lo predicaba, enseñaba y obedecía la voz del Espíritu, iba donde el Señor decía. Lidia obedeció, ¿sí? ¿Quién preparó su corazón? ¿Quién la inquietó para ir a la hora de la oración al río? El Espíritu de Dios. Estaba lista, creyó y luego obedeció también a la insinuación del Espíritu de invitarlos a la casa. Y allí nació la iglesia. Entonces viene una pregunta para nosotros y en esa quiero que reflexionemos. ¿Estamos, además de creer, obedeciendo? ¿Estamos haciendo discípulos? Tenemos quien nos ayude. La obra es del Espíritu de Dios. Él es el que convence, Él es el que prepara los corazones. Y si nosotros nos disponemos, Él es el que habla a través nuestro. La evangelización es su trabajo, pero nos necesita a nosotros. Entonces hablo a la iglesia del Señor. Es la pregunta. Pregúntate, ¿estamos obedeciendo? Porque el mandato para todos es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que aprendimos de Jesús. Todo. Al discípulo no solamente es compartirle del Señor y que haga una oración, no, eso va más allá. Tiene que haber una relación, le enseño la palabra, le enseño a orar. Estoy allí con el discípulo. Quiero invitarte a que oremos y que hoy tú puedas decirle al Señor, si lo estás haciendo, gracias Señor por haberme permitido entenderlo antes. Pero si hoy la palabra del Señor ha tocado tu corazón, le puedas decir, perdóname Señor, me dispongo en tus manos. Quiero obedecer a esa gran comisión que tú me dejaste, porque es personal. Y como Lidia, poder empezar por la casa. Llegaron más hermanos, seguramente los vecinos, los familiares, los amigos. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos es suficiente, Señor, para entender que tú quieres, Señor, que como Pablo y como Lidia, creamos y obedezcamos a tu mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy, Señor, te pedimos perdón si no lo hemos hecho hasta hoy, o si habiéndolo hecho dejamos de hacerlo y nos disponemos en tus manos, Espíritu Santo, y te decimos, muéstranos a dónde ir, muéstranos a quién hablar y danos la palabra certera.
Ayúdanos, Señor. Queremos creer y obedecer. Gracias, Señor, porque nuestra oración es escuchada. Porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, nos es hecho. Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que, si este mensaje te tocó y quieres obedecer y dices, ¿cómo lo hago? Soy muy nuevo, no he estudiado. Te dispongas. Próximamente, en el mes de febrero, iniciamos Facultad de Liderazgo en Casa Cristiana Internacional. Matricúlate. Cuando te llegue el enlace con el formulario de inscripción, matricúlate. Y vas a aprender. Vas a tener las bases para dar respuesta de tu fe, de lo que has creído. Y si ya terminaste todo tu ciclo de facultad, tanto la básica como la facultad avanzada, pues con mayor razón, disponte al Señor, disponte para enseñarle a otro, disponte a abrir un grupo conexión en tu casa, ¿sí? Y a los nuevos también les digo, ¿quieres un grupo conexión en tu casa? También habrá líderes dispuestos a organizar ese grupo. Hoy tenemos varios grupos conexión en Casa Cristiana Internacional y los estamos haciendo virtualmente. Gracias a Dios tenemos la tecnología. Te invito a que te hagas parte. Comunícate con nuestros pastores, tanto en la sede de Robles como en la sede sur. Si quieres preguntar cuándo son las inscripciones, qué hago, yo quiero un grupo conexión en mi casa, también puedes utilizar el WhatsApp del número por el cual te están llegando los enlaces para los altares familiares o para los servicios dominicales. Y allí te diremos o te direccionaremos a quién. ¿Quién te puede atender? ¿Quién te puede ubicar? ¿Quién te puede ayudar? Pero es el momento en que como iglesia nos tenemos que levantar. La cosecha está lista. Llegó el tiempo en que nos tenemos que levantar todos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Bueno, eso era todo por hoy. Que el Señor siga hablando a tu corazón con esta palabra. Que Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.